Bienvenidos a Udiarroba, al curso de Física Conceptual, capítulo 5 sobre relatividad. Ahora iniciaremos el módulo 19. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. Habíamos visto en el módulo anterior cómo los problemas relacionados con la detección del éter asociados a la detección del movimiento absoluto de la Tierra se habían resuelto de alguna manera con el planteamiento del principio de relatividad especial que afirma la imposibilidad de detectar el movimiento absoluto de un sistema inercial realizando experimentos dentro del sistema, con una consecuencia directa, y es las leyes de la física, todas las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas inerciales de referencia. Es decir, no existen sistemas de referencia privilegiados. Ahora, la física newtoniana se había hecho a partir del marco conceptual de que existe un sistema de referencia privilegiado que es el espacio absoluto, y el marco referencial de que existe un tiempo absoluto que fluye independientemente de los fenómenos. Vamos a ver cómo estas concepciones sufren un cambio radical a partir de los postulados que plantea la teoría de la relatividad. También vimos que la primera consecuencia importante de aceptar la invarianza de la velocidad de la luz, la constancia de la velocidad de la luz para todos los observadores, independientemente del movimiento relativo entre la fuente y el observador, es la relativización de la simultaneidad de eventos no concurrentes. Dos eventos distantes que son simultáneos para un observador no son simultáneos para otro observador. Más aún, la sucesión temporal de esos eventos también es relativa al observador, de tal forma que un evento puede anteceder a otro y para un tercer observador ser completamente diferente cuando para algún observador son simultáneos. También decíamos que el concepto de simultaneidad es un concepto que está estrechamente ligado al concepto de medición. Cuando vamos a medir la longitud de un cuerpo, por ejemplo, nosotros por longitud de un cuerpo entendemos la distancia que hay entre los dos extremos del cuerpo localizados simultáneamente.
Ya habíamos visto entonces que la relativización del concepto de simultaneidad de eventos no concurrentes nos va a llevar a la relativización del concepto de medida de la longitud de un cuerpo. Pero empecemos por considerar y examinar lo que significa la medida del tiempo en un sistema físico. Vamos a pensar qué es un reloj. Un reloj es un sistema periódico. Un sistema periódico es aquel sistema que parte de una configuración y llega exactamente a la misma configuración. Se hace la suposición implícita de que dos ciclos consecutivos del mismo sistema periódico son idénticos en todo sentido. Entonces parece lógico asumir que la duración de dos ciclos idénticos del mismo sistema periódico pues son idénticos. ¿Qué es medir el tiempo? Medir el tiempo es contar el número de ciclos de un sistema de una mayor periodicidad respecto al otro. Por ejemplo, un año es un ciclo. Un año es un ciclo de la Tierra alrededor del Sol, pero el año lo contamos con algún grado de precisión mayor en días. ¿Pero qué es un día? Un día es un ciclo de la Tierra al rotar sobre su propio eje. Entonces, miren, cuando decimos que el año tiene 365 y algo de días, estamos diciendo que un ciclo, que es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, corresponde a 365 ciclos de la Tierra sobre su propio eje. Entonces, volvemos al tema. Un reloj es un sistema periódico. La duración de un evento se mide con un reloj como el número de ciclos que realizó este sistema mientras el evento se producía. Eso es lo que quiere decir, el año tiene 365 días, 365 ciclos de la Tierra sobre su eje corresponden a un ciclo de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces cualquier sistema periódico, cualquier sistema del cual podamos decir que se repite idénticamente, ciclo tras ciclo, nos va a servir como un reloj. Entonces vamos a construir un reloj de luz. Vamos a construir un reloj de luz en un laboratorio einsteiniano. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a poner a rebotar un hipotético rayo de luz entre el suelo y el techo de un laboratorio de 150.000 kilómetros de altura. Es un laboratorio einsteiniano y lo que distinguía el pensamiento de Einstein era su extraordinaria capacidad de realizar experimentos mentales, que son experimentos supremamente baratos y muy explicativos, muy didácticos. Entonces vamos a esta figura. Miremos esta parte de la figura. Aquí nuestro observador ha construido un reloj de luz que es un rayo de luz que rebota entre el techo y el suelo de su laboratorio. Entonces, este observador dirá que su reloj está construido de tal forma que marca ciclos exactamente de un segundo. El periodo de este reloj es de un segundo. Otro observador construye un reloj idéntico, pero ahora este observador se está desplazando respecto al primero. ¿Qué se podrá decir de este reloj examinado por el sistema de referencia en el cual es válido este reloj? ¿Podrá decir este observador que este reloj también marcha a un ciclo por segundo? Pues no. Aunque él dice de su propio reloj que marcha a un ciclo por segundo, de este reloj que está en movimiento dirá que marcha a un ciclo de más de un segundo. ¿Por qué? Porque sencillamente la distancia que recorre no es como en este caso, que recorre 300.000 kilómetros, sino que aquí va a recorrer algo más de 300.000 kilómetros. En razón de que cuando el pulso sale del espejo de abajo y llega al espejo de arriba, el espejo de arriba se ha movido. Entonces ya esta distancia no son 300.000 kilómetros, perdón, no son 150.000 kilómetros, sino que
el teorema de Pitágoras me puede ayudar a encontrar esta relación. Si nosotros hacemos esta consideración, entonces diremos que el ciclo completo dura algo más de un segundo. Pero ¿qué dirá este señor dentro de su propio sistema? Pues atenido al principio de relatividad especial, de que él no puede hacer absolutamente nada dentro de su sistema para detectar su propio estado de movimiento, él se considera con toda legitimidad igual a este observador. Para él su reloj marca un segundo. Podemos decir algo, mi propio reloj es el mejor reloj del universo y siempre marca bien el tiempo. Eso es lo que se llama el tiempo propio. Entonces, mi reloj de luz siempre marca un segundo, no importa lo que digan los demás. Aquí es donde viene la relatividad. Cada uno dice de su propio sistema de referencia que es un buen sistema de referencia y que es un sistema de referencia donde los relojes funcionan bien y están perfectamente calibrados a un segundo. Pero de cualquier otro sistema de referencia que se desplace respecto al mío, yo diré que ese sistema de referencia dura en sus ciclos más que lo que dura el mío. Yo voy a decir que como esos ciclos duran más, ese tiempo se ha dilatado. Este es el concepto de dilatación del tiempo. Entonces vemos que el concepto de dilatación del tiempo es un concepto que surge directamente de aceptar la constancia de la velocidad de la luz. Como la constancia de la velocidad de la luz era algo que habíamos utilizado para deducir las ecuaciones de transformación de Dolores-Einstein, entonces no es extraño que a partir de estas ecuaciones de transformación nosotros lleguemos al concepto de dilatación temporal. Entonces, podemos encontrar la siguiente relación. Si en un sistema el periodo de tiempo entre dos eventos se puede llamar delta t, entonces en otro sistema el periodo de tiempo será delta t' sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2. La relación entre delta t y delta t' es que delta t es mayor que delta t', porque delta t' está siendo multiplicado por el factor gamma. Recordemos que gamma es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos b2 sobre c2 y gamma siempre es mayor o igual a la unidad. Entonces, en este caso, delta t es mayor que delta t'. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que si, por ejemplo, delta t' es un segundo para el observador que está en movimiento, delta t, que es el tiempo que duró el ciclo de su reloj para el observador que se considera a sí mismo en reposo, será mayor. El tiempo, en conclusión, se ha dilatado. Esto tiene importantes consecuencias que no dejarían de ser una curiosidad matemática si no fuera porque se pueden verificar en la práctica. ¿Cómo verificar en la práctica? Volvamos al concepto de reloj. Un reloj es todo sistema periódico. Todo sistema periódico es un sistema que se repite indefinidamente. Miremos un ejemplo muy particular de lo que es un reloj a partir de las propiedades de la materia. Cuando se descubrió que existían sustancias radiactivas, se descubrió que estas sustancias radiactivas emiten partículas radioactivas, emiten radiación y se transmutan químicamente. Por ejemplo, el uranio empieza a transmutarse hasta llegar finalmente a ser plomo. Y entonces hay un parámetro que determina este tipo de procesos radioactivos y es lo que se llama el tiempo de vida media, tau. Entonces, algo que caracteriza a la materia son sus tiempos de vida media. El tiempo de vida media
de algunas sustancias radiactivas puede ser de millones, de miles de años o inclusive de fracciones de segundo. También las partículas elementales experimentan los decaimientos que permiten determinar un tiempo de vida media. Entonces, si yo defino el tiempo de vida media como el tiempo durante el cual una población de n partículas queda reducida a la mitad, entonces yo puedo, a partir del conteo de partículas, saber cuántos ciclos o cuántos tiempos de vida media han transcurrido. Cuando se descubrió la radiación cósmica, se descubrió que de todas partes del universo estamos siendo bombardeados por radiación y por partículas. Entonces empezaron a hacerse experimentos de conteo de partículas y se encontraron unas partículas que inicialmente se pensaron que eran mesones, se les dio el nombre de mesones mu. Después se supo que en realidad no son lo que hoy actualmente llamamos mesones, sino que son unos electrones grandotes, por llamarlos de alguna manera. Estas partículas tienen un tiempo de vida media tan corto que, a pesar de que cuando llegan a la Tierra llegan con una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz, su tiempo de vida es tan corto que cuando descienden la altura de una montaña, que puede ser del orden de unos 2000 metros, si aquí llegan n partículas, aquí a la base de la montaña van a llegar solamente la 10ª parte de las partículas, habida cuenta de que el tiempo que gastan en descender son varios ciclos de su vida media. Sin embargo, se hizo una observación muy importante, se observó experimentalmente que esto no era lo que sucedía, que en realidad en lugar de este número llega un número considerablemente mayor. Es como si a las partículas se les hubiera dilatado el tiempo, es como si se les hubiera atrasado el reloj. La dilatación del tiempo se puede entender como un retraso del reloj de las partículas. Pero no es esta la única conclusión a la que se puede llegar. También se puede llegar a otra conclusión. Si aplicamos las transformaciones de Lorentz-Einstein a un sistema en movimiento, podemos apreciar otro fenómeno muy significativo, y es el fenómeno de la contracción de la longitud. Lorentz y Fitzgerald habían supuesto que el experimento de Michelson daba un resultado negativo debido a que sencillamente el interferómetro se encogía en la dirección del movimiento. Miremos esta gráfica. Si se asume que el interferómetro se encoge en la dirección del movimiento exactamente en esta proporción, determinada por la raíz de 1 menos B2 sobre C2, entonces se puede explicar el resultado negativo del experimento de Michelson. Lorentz y Fitzgerald encontraron empíricamente que podían explicar el resultado negativo asumiendo una contracción. Ellos supusieron que esta contracción era debido a una interacción con el éter. Sin embargo, Einstein llega exactamente a la misma conclusión. Einstein llega a la conclusión de que los cuerpos en movimiento se contraen, pero no por una supuesta interacción con el éter, sino exclusivamente por la relativización de las medidas espaciotemporales asociadas con las transformaciones de Lorentz. Tenemos entonces que si un observador por fuera de la Tierra mira el interferómetro de Michelson y se da cuenta de que no hay variaciones en los patrones de franjas de interferencia a pesar de que el interferómetro cambie de orientación, lo va a atribuir al hecho de que el cuerpo se ha encogido. Si volvemos al fenómeno de los muones, entonces los muones pueden considerarse a sí mismos en reposo, pueden considerar que ellos son un sistema en reposo y pueden asumir
que es la montaña la que se acerca a ellos con una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y entonces los muones van a calcular que si la montaña tiene una longitud h, el tiempo que tardará entre pasar la parte superior de la montaña hasta llegar a la base será tal que habrán transcurrido tantos periodos de su vida media. Cuando al llegar a la base no han transcurrido esos periodos, los muones pueden sencillamente considerar que la montaña se encogió en la dirección del movimiento. Entonces, los fenómenos de dilatación del tiempo y de contracción del espacio son fenómenos absolutamente complementarios. Son fenómenos asociados al hecho de que las transformaciones de Lorentz-Einstein preservan la forma de las ecuaciones que rigen las leyes, las ecuaciones que describen las leyes que rigen los fenómenos físicos. Entonces hay una correlación directa entre esto. Un fenómeno adicional que se puede asociar a estos efectos relativistas de la contracción del espacio y la dilatación del tiempo es el efecto Doppler relativista. El efecto Doppler, como esta gráfica nos lo muestra, nos dice que si una fuente periódica que emite una señal se desplaza, entonces se produce un fenómeno de aumento de la frecuencia por parte de un observador hacia el cual se acerca la fuente o un observador que se acerca hacia la fuente. Si el observador estuviera al lado de acá y la fuente se está alejando, entonces la frecuencia no estaría aumentando, sino que estaría disminuyendo. Es el hecho de que cuando un carro se acerca, la frecuencia de su motor, el sonido de su motor es más agudo que cuando se aleja. Relativísticamente se puede mostrar que el efecto Doppler se produce como un efecto de la dilatación del tiempo independientemente de que sea la fuente la que se acerca o la que se aleja. Por ejemplo, si ponemos a girar una fuente sonora, entonces el observador que está en el centro del punto de giro va a detectar un efecto Doppler relativista. Esta es una predicción de la teoría de la relatividad que efectivamente se puede comprobar. Llegamos entonces a la siguiente conclusión. Las mediciones espaciotemporales dependen del observador, dependen del estado de movimiento del objeto sobre el cual se realizan. Esto es lo que determina el concepto de relatividad. Las mediciones espaciotemporales son relativas para que las leyes de la física puedan ser absolutas y por lo tanto invariantes bajo transformaciones de Lorentz-Einstein. Con esto terminamos el módulo 19 del capítulo 5 de nuestro curso de física conceptual para U de Arroba.